Bueno, querida familia de Dios, estamos con la octava parte. Voy a tratar de que en esta octava parte ya finalice este libro, ¿verdad? Vamos a tratar tampoco de no correr tanto para poder comprender la palabra de Dios, que eso es la importancia del estudio de este librito. El 14, el capítulo 3 y el versículo 14 nos dice así: muchos pueblos en el valle de la decisión, muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Yahweh en el valle de la decisión. Dice que cercano está el día de Yahweh en el valle de la decisión. Okay. Entonces, aquí, ¿verdad? Vamos a hacer un pequeño recordatorio. Recordemos que Joel identificó este periodo con el día del Señor también. ¿Se acuerda que habla del día del Señor? Todo lo que el profeta, ¿verdad?, dijo, cae en este paréntesis del día del Señor, que empieza después del arrebatamiento, ¿verdad? O sea, que le llaman así los que creen en esto, en el arrebatamiento. Porque yo, como les he dicho en otras ocasiones, yo creo de que, no sé, porque Dios, nuestro Señor Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, dijo de que nosotros vamos a ver todas estas cosas, que íbamos a pasar persecución y todo esto. Hay muchos que le llaman pre-tribulación, no sé cuánto tribulación, ¿verdad? Pero que sea uno o la otra, ¿verdad? Bendito sea Dios, y así va a ser, que hay un arrebatamiento. Y si no es así, pues que Dios nos guarde. Pero yo ya les he dicho una y mil veces, yo al respecto de esta parte que hablan de arrebatamiento, no sé con certeza decirle si hay arrebatamiento, no hay arrebatamiento, porque en realidad de este arrebatamiento solo está en un versículo bíblico. No hay más que hable de esto. Pero, ¿verdad? Ya veremos si estamos vivos, ¿verdad? Si vamos a ser arrebatados o no. Yo lo que digo es que se haga según la voluntad de Dios. Si Él no nos quiere dejar pasar por tanta angustia, pues que así sea. Pero si tenemos que pasar a lo mejor por esta prueba para ver si de verdad somos creyentes en la palabra de Dios, porque muchos se voltearán, lo dice la misma palabra, cristianos, pastores y todo lo que usted quiera. Entonces, que se haga la voluntad de Dios. Y yo no le puedo decir más de esto, de lo que es este arrebatamiento de la iglesia, porque sabemos, ¿verdad?, que a través de toda esta gran tribulación, todo lo que se termina aquí en la tierra, todo lo que se va a cegar y todo, ¿verdad?, pues sabemos que esta es la segunda venida de nuestro Señor para establecer su reino. Es lo que yo, de eso sí estoy segura, porque pues está escrito varias veces en la palabra. Y cuando Dios va a hacer algo de importancia, lo escribe varias veces. Y es lo que a mí me llama la atención en lo que es el arrebatamiento, que solo lo escribe una vez. Pero la verdad es que toda la palabra de Dios, ¿verdad?, aunque sea escrito una vez o lo que sea, se cumple, y Dios sabe, ¿verdad?, porque solo una vez lo hizo. Pero en general siempre se repite como la venida de nuestro Señor, la segunda venida, cuando Él va a venir a poner fin a todo esto. Lo dice en varios libros y todo, ¿verdad?, que nosotros podemos hacer comparaciones. Pero con esta parte de la Biblia que habla solo una vez, pues yo no puedo hacer comparaciones ni nada. Y no es solo por eso que no creo, o porque lo que sea, sino pues porque hay mucho que decir de esto. Hay otros muchos textos que sí los vemos más seguido, y que se repiten en varios libros, de que vamos a pasar por estos momentos difíciles y todo eso, ¿ya? Bueno, entonces sabemos pues que
después de toda esta tribulación terrible, de todas las cosas, pues es la venida de nuestro Señor. Y el Señor dijo pues que estos tiempos ya están cerca, porque cuando viéramos todo lo que está pasando, pues lo dice ahí en Marcos, en Lucas y en Mateo, que dijo que ustedes vean de esto, de esto y de esto. Entonces ya lo estamos viendo. Dijo, mi venida está cerca. Porque ellos le preguntaron al Señor, ¿cómo va a ser tu venida? ¿Cuándo? Le preguntaron cuándo y cómo iba a ser. Y el Señor les dio una respuesta. Entonces Él vendrá a establecer su reino y el juicio de rebelión. Es Él a través de su juicio, ¿verdad?, que va a determinar quién estará en el reino y quién no. Porque mismo en este milenio va a haber un periodo también de rebelión, porque lo habla en Apocalipsis, porque dice que en esos 1000 años el diablo va a ser encerrado, encadenado por 1000 años. Para Dios 1000 años no es nada. Para nosotros 1000 años quizás va a ser, pero para el Eterno eso es un día, yo qué sé, una semana, que el diablo va a estar encadenado. Y entonces en ese tiempo el Eterno verá quién es verdaderamente fiel. Porque imagínense, vamos a tener la enseñanza de nuestro Señor, vamos a tener paz. El diablo, que es el que lleva el mal por toda la tierra, las injusticias, el odio, el desamor, todo lo que es maldad, no creer en Dios y todas esas cosas, ya no va a estar para engañarnos en ese momento. Pero mismo así, después va a ser suelto. Después de 1000 años, el diablo va a ser desencadenado, porque cuando sea en el milenio, cuando el Señor Jesús venga, ¿verdad?, a gobernar la tierra, sabemos que el anticristo y el falso profeta, eso sí, ya van a estar en el lago de fuego. Pero el diablo no, lo llevan para otro lado. Después, cuando se terminen los 1000 años y vuelva a ser, lo van a volver a soltar a Satanás. No dice por cuánto tiempo, pero sí dice que por un corto tiempo. Ahí vamos a ver que hay revelación. Nuevamente van a haber muchos que se van a rebelar contra el Altísimo. Y eso va a ser ya lo último, el fin. Porque después de eso, dice que van a pelear contra el Eterno. Pero, ¿qué? ¿Quién puede contra nuestro Dios? Nadie. Entonces dice que después de eso, sí, ahí sí ya será arrojado, dice, por los siglos de los siglos, el diablo. Ya no va a haber más para él. Sí, ahora sí te voy a soltar, vas a andar andando. Nada de eso. Sino que ya el diablo va a estar allí y va a ir a acompañar a los que ya, imagínense, 1000 años ahí en ese juego, en el lago de fuego, como son el anticristo y el falso profeta y toda la gente, ¿verdad?, que estaban en contra del Dios eterno. Ya va a vivir ahí, ya va a haber mucha gente. Por lo que todavía Dios es tan amoroso que nos va a volver a dar otra oportunidad para que la gente que quede, ¿verdad?, sea salva. Y después de eso ya no hay más. Entonces, Dios va a ser como hacen ciertas universidades, nosotros le llamamos colador. Ahí van sacando lo mejor que se inscribe, ¿verdad? No todos a veces logran tener la carrera que tienen porque van como buscando lo mejor de lo mejor. Bueno, ¿qué más les puedo decir? O sea, pues ya les expliqué que cuando el diablo sea liberado, que el Señor le reprenda. Después de eso dice que también vendrá un juicio, un gran trono, pero que del trono blanco, ¿verdad?, ya va a comenzar la eternidad. Todo está incluido en el día del Señor, o sea, todo lo que va a suceder. Van a haber 1000 años como para que la gente de verdad se arrepienta, porque es el Señor que nos va a dar el pan de vida, o sea,
esa comida espiritual que por muchos miles de años hemos sido engañados, nos dicen una cosa, nos dicen de otra, y que a veces la gente por pereza no va a escudriñar la palabra de Dios. En cambio, con nuestro Señor va a ser escudriñada verdaderamente la palabra, va Dios a hablarnos la verdad, pero siempre sabemos que va a haber, o que hay gente todavía como el trigo, y es otra manera que el Dios va a seguir separando el trigo de la cizaña, porque van a haber gente que se van a escamotear y van a hacerse pasar por trigo, pero en realidad son cizaña. Y entonces ya allí el Señor va a poderlos ver y decir, bueno, hasta aquí llegaste, cortémosla y peguémosle fuego y hasta ahí llega, ¿verdad? Que quede solamente trigo. Ahora, estamos en el versículo 14, veamos el versículo 15, vamos a ver del 15 al 17 para que hagamos un solo análisis, ¿verdad? El sol y la luna, a ver, mucho. Ajá, aquí está, 15 dice, y el sol y la luna se oscurecerán. Vuelve esta profecía en varios libros están. Es lo que yo le decía. Cuando Dios hace énfasis en algo es porque será y será. Porque aquí habla, ¿verdad? Yo les dije que vamos a ir hasta el 17, estamos en el 15. Y el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. Ahora vamos al 16. Liberación, dice, de Judá. Y Yahweh rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén. Escuche. Y temblarán los cielos y la tierra. Es lo que se viene. Y es lo que el Señor dijo. Ahí los voy a destruir. Ahí. Los cielos y la tierra. Pero, dice, Yahweh será la esperanza de su pueblo. ¿Y quién es la esperanza de este pueblo hoy que lo quieren despedazar? Están como un conejito que tiene toda una jauría alrededor de él para comerse. Pero de repente viene alguien y lo salva al pobre conejito que hasta el corazón se le está saliendo. Bendito sea el Señor. De la misma manera, Dios no va a dejar su pueblo. Aleluya. La esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Y conocerán que yo soy Yahweh, vuestro Dios, que habitó en Sión, mi santo monte, y Jerusalén será santa, y extraños no pasarán más por ella. ¿Qué le parece? Leímos 3 versículos bíblicos de gran importancia, porque dice que el sol y la luna se oscurecerán en esos momentos cuando vengan a atacar a su pueblo. Entonces, querido pueblo de Israel, queridos hermanos judíos, esto es para ustedes en estos días que vienen momentos duros y difíciles. Están siendo acosados y va a llegar un momento que solamente el Dios Altísimo va a salvar. Viene el león de la tribu de Judá, que viene a salvar a su pueblo. Porque todas las naciones vendrán en contra de ustedes. Queridos hermanos judíos, lean la palabra. Este es lo que ustedes llaman el Viejo Testamento y que es lo que la palabra que les dio Moisés, los profetas y todo lo demás. Pero aquí está todo. ¿Por qué no lo leen y buscan la salvación? ¿Por qué no gritan y claman y se rasgan el corazón para que el Dios eterno tenga misericordia? Porque esto es para ustedes en estos días. Pero viene el amor de Dios y la esperanza. Por eso que dice, y conocerán que yo soy Yahweh, su Dios, que habitó en Sión, mi santo monte, y Jerusalén será santa, y extraños no pasarán más por ella.
A cada quien Dios le dio su heredad. Mismo a los que hoy maltratan a su, porque son la misma familia, los árabes, todos los árabes, porque la mayoría son musulmanes y todo eso, son familia de los judíos. Recordemos que judíos y árabes son primos hermanos. ¿Por qué? Porque son hijos de dos hijos. El tío de los judíos era Ismael. Y el tío de los hoy árabes, ¿quién era? Jacob. O sea, el tío de ellos era Isaac, porque eran hermanos, hijos de Abraham, los dos. Pero Dios desde un principio escogió a uno de los hijos de Abraham, a Isaac. No se enoje con Dios por eso, Dios tenía sus razones. Porque Isaac era el hijo de la promesa que Dios le había prometido a Abraham antes que Ismael naciera. Pero como nosotros somos imperfectos como hombres, de la misma manera que Adán y Eva cayeron, ¿verdad? Por las mentiras del diablo, que el Señor le reprenda. De la misma manera, Sara se precipitó y no esperó las promesas de Dios. Dios le había dado promesas, como se las dio también a Abraham. Pero allá va doña Sarita a meterlas, como dicen, las cuatro patitas y a decidir que ella era la que tenía que arreglar ese problema de por qué ella no podía tener hijos. Y viene Abraham y la sigue y le dice, ok, ¿quieres que yo me acueste con esta fulanita para un hijo? Está bien. Cosa que Dios ya había hablado con él en muchas ocasiones. Tú vas a tener hijos. Tu descendencia va a ser tuya. Cuando él clamó y estaba ahí diciendo, ay, pero Dios mío, ¿por qué me estás diciendo que mi descendencia va a ser como la arena del mar, que no sé qué, como las estrellas? Y ya Dios hasta lo había sacado para afuera y le dijo, mira, ahí el cielo, ¿ves esas estrellas? Las puedes contar, así va a ser tu descendencia. Pero nada de eso los pudo, como dicen, convencer. No tuvieron esa fe en Dios. Ahí le faltó fe a Abraham y también a Sara. Pero yo digo más a Abraham, porque fue con Abraham que Dios habló siempre. Desde el día que Dios llamó a Abraham, que se saliera de su tierra, desde ese día Abraham obedeció y hizo todo. Entonces, Ismael no era el hijo de la promesa. Ismael era el hijo que Dios no había puesto en promesa, sino que ese hijo fue hijo de hombres, no de Dios. Fue una decisión entre dos personas que dijeron, no, ya se tardó Dios, ya nunca nos dio ese hijo, ya pues eso es mentira, no vamos a tener. Yo estoy viejita, ya voy a tener 90 años, tengo 89. Ajá, dijo Abraham, y yo voy a tener 100. ¿Qué vamos a poder tener ese hijo? Pues démosle a la sierva esta egipcia y pues me acuesto con ella y tenemos un hijo, y así pasó. Pero fueron ellos los culpables, y esa culpa es por causa de ellos, que hoy tienen todo ese dolor y toda esa tristeza con este pueblo árabe. Porque si Abraham hubiera obedecido, si Sara hubiera obedecido, este conflicto hoy no estaría. La tierra fuera otra cosa hoy. Y mire que este pueblo de Ismael, los ismaelitas, que son todos árabes y todos son musulmanes, no creen en Dios, ¿verdad? La mayoría. Yo creo que hay algunos cristianos y eso, pero en general todos son musulmanes. Vemos cómo entre la maldad del hombre y todas las cosas, ellos no adoran al Dios eterno.
sino que adoran a un Dios que no existe y que llevan a cabo también odio contra su misma raza, que son el pueblo de Israel. No solo los judíos, todo el pueblo de Israel. Y han vivido en conflictos y en odio por miles de años. Si Abraham y Sara no se vieran sofocados por tener un hijo, si hubieran sido pacientes, porque las cosas de Dios nosotros a veces no las comprendemos, y es por eso que debido a todo esto y leyendo la palabra debemos decir que sea la voluntad de Dios. Si Dios te lo dijo, Dios lo va a cumplir. Pero no pasó eso, no se cumplió. De ninguna de las maneras se cumplieron. Entonces, por eso es que hoy nosotros vemos todos estos conflictos y todo lo que está pasando, ¿verdad? Entonces, si los árabes leyeran, o sea, los hijos de Ismael, porque los hijos de Ismael le tienen odio al pueblo de Israel, porque, no, como que ellos son los escogidos de Dios, que no sé qué, que no sé cuánto. Pero es por causa de los mismos hombres que tomaron la mala decisión de decir, ok, yo lo hago. No se pusieron a esperar la promesa que Dios le había dado a ella como esposa y a Abraham, ¿verdad? Que Dios le había prometido ese hijo. No esperaron. Se adelantaron a los eventos. Y por eso es que pasó lo que pasó. Entonces, conscientemente, Dios ya había escogido a ese hijo de Abraham para que fuera el primogénito, para que fuera el hijo de la promesa, del cual Dios quería hacerse un pueblo y se hizo un pueblo, ¿verdad? Que quede bien claro eso. Ahora, entonces, cuando está hablando del sol y la luna que se oscurecerán y todo eso, como yo les decía, y ya no van a volver a ir dice, extraños a la tierra de Israel y todo eso. Y en ellos están pues todos los árabes y toda esa gente, porque Dios le dio heredad a todos. También le dio heredad a Ismael, porque Abraham estaba afligido por su hijo Abraham, porque en realidad lo llegó a amar a Ismael. Fue su primogénito, pero no era el hijo de la promesa. Y entonces era hijo de una esclava de Agar. Entonces, ¿qué vemos aquí? Dios le dijo a Abraham, no te preocupes, también a tu descendencia, le dice, por parte de Ismael serán bendecidos. Les voy a dar tierras, territorio, tendrán, también serán ricos. Pues mire que son ricos. Y le dice el Señor, pues no le dice con estas palabras, ¿verdad? Que yo le estoy hablando con mis propias palabras. Pero Él le hace una promesa que también de la descendencia de Ismael iban a salir 12 príncipes. O sea, como 12 tribus, ¿verdad? 12 tribus salen de Ismael y 12 tribus salen de Isaac por medio de su hijo Jacob. También le dice el Señor, les daré, le dice, no le dijo naciones, sino una gran nación. Serán, le dijo, una gran nación. En cambio, el pueblo de Isaac dice, serán naciones y serán benditos, le dice, por ustedes serán benditas todas las naciones. No dice que por los árabes serían benditas las naciones, sino por el pueblo de Israel. ¿Qué le parece? Bueno, entonces, lo que vemos aquí vemos cómo un montón de gente que no son judíos, ¿verdad? Inclusive los que dicen ser judíos y no lo son, ¿verdad? Denme un tantito. En el territorio de lo que es hoy Israel está lleno de extranjeros. De todo el mundo se ha hecho dueño de un pedacito, todo el mundo vive allí, no, este es mi tuco, allí hay árabes, hay esta, el otro, dentro.
Y es por eso que dice la palabra de Dios que ya Dios no va a permitir, dice que ya moren a ver, su pueblo. Conocerán que yo soy Yahweh. A ver, déjenme ver, porque Jerusalén será santa. Jerusalén será santa y extraños no pasarán más por ella. Hoy está llena Jerusalén. Que los no sé cuántos, que los católicos, que los no sé qué, que los ortodoxos, que los no ortodoxos, no. Todo eso se va a terminar. Y lo que hoy las naciones pelean por el pedacitito que le han dejado a Israel, pues se van a arrepentir de todo esto. Entonces, esta ciudad hoy es transitada por Raimundo y todo el mundo, pero en el tiempo de Dios ya no será así. Entonces, vemos que ellos, o sea, sobre todo, pues, usted ve que ahorita por los conflictos que están duros y la gente tiene miedo, pues, porque en cualquier momento le cae un misil allá o lo que sea, ¿verdad? Pues el público así en general ha parado, pues, lo que son los turistas de ir allá y todo eso. Pero sí vemos que pues todo el mundo llega, entran a ver aquí murió fulano, aquí está enterrado mengano, aquí fue donde se hizo tal batalla, esto es tal y tal cosa, ¿verdad? Muchos turistas que no son judíos, ¿verdad? O sea, israelitas, los que van a ver todas estas cosas que pasaron, como la tumba del Señor y todo eso, ¿verdad? Ni siquiera son ellos los que van a verla, sino que allí entran y salen contentamente, no judíos, turistas, procedentes de todo el mundo. Pero llegará el día en que la tumba del jardín, o sea, ese lugar, no será una atracción turística de Jerusalén. Algún día, como ya dice, se aproxima el día del Señor. El Señor resucitado mismo estará en ese lugar, ya resucitado. Lo que hoy la gente va a mirar, si es cierto que está muerto o no está muerto y que no hay qué. Todo eso, ¿verdad? Será cosa del pasado. Entonces, ahora vamos a ver, déjenme ver un momentito. Y Jehová rugirá desde Sión, el tiempo los montes. No, ya sean tantos montes. Aquí está. Bueno. Mi santo monte, será santa, el Señor, aquí está. Bueno, ya leímos estos 3 versículos, ¿verdad? Entonces, como yo también les dije, ¿verdad? Todo será distinto. Ahora vamos a ver el versículo 18. A ver, quiero ver. Sí, porque llegamos hasta el 17. Dice el 18. A ver. Sucederá en aquel tiempo que los montes destilarán mosto y los collados fluirán leche, y por todos los arroyos de Judá correrán aguas, y saldrá una fuente de la casa de Yahweh y regará el valle de Sittim. Imagínense qué belleza, como el Dios de los cielos, ¿verdad? Siempre ha ayudado a su pueblo. Aquí cuando está hablando de todo esto, ¿verdad? Sabemos que Joel está hablando en los tiempos de que estaba el pueblo todavía de Israel. Pero que esta profecía, porque es una profecía, es para nuestros tiempos. Es para nuestros tiempos. Bueno, aquí habla del valle de Sittim. El valle de Sittim, unos dicen que es como la prolongación de ese valle de Josafat. Espérenme, quiero ver.
A continuación del valle de Cedrón, perdón, dicen que es la continuación del valle de Cedrón. Ve, como dice pues aquí en Joel, regado abundantemente por la fuente que brotará del templo. Pero si lo vemos en otro lado, también habla de esto mismo y dice que este valle de Sittim está en las llanuras desérticas de Moab, hasta donde se extendió el campamento de los israelitas, porque todo eso era territorio de los israelitas que Dios les dio. Desde Bet-Jesimot, que dice que moraba Israel en Sittim. Entonces esta tierra que después le fue quitada porque dice el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. Ya, y entonces todas estas cosas fueron las cosas que dieron lugar a que el pueblo de Israel pereciera. Ahora, ya leímos que, sucede en aquel tiempo que los montes destilarán mosto y los collados fluirán leche y miel. Imagínense lo que viene después aquí. Joel está hablando como tal y como Dios se lo había prometido a Abraham desde aquellos tiempos. La leche que manaba, las tierras que emanaban leche y miel, porque aquí lo está diciendo la palabra en el 18. Dice, mosto y los collados fluirán leche y por todos los arroyos de Judá correrán agua y saldrá una fuente de la casa de Yahweh y regará el valle de Sittim. Todo será lindo como lo ha venido hablando aquí el libro de Joel, que los valles estarán verdes, los animales van a tener que comer y también los humanos vamos a tener de que alimentarnos con alegría, ¿verdad? Entonces vemos que cuando habla que dice sucederá en aquel tiempo, es decir, se refiere al día del Señor. Por eso es que yo les digo, porque está hablando para el pasado y definitivamente para el presente. Porque dice, y sucederá en aquel tiempo. Pues se refiere al día del Señor. Porque también dijo que los montes destilarán mosto. O sea, vino dulce o bastante uva, ¿verdad? Y también dice que fluirá leche y por todos los arroyos de Judá correrán agua. En la actualidad, en Israel, pues a veces escasea el agua. Ya sabemos que para que ellos puedan regar todos los riegos que ellos tienen en la actualidad y todo eso, es porque ellos le quitan la sal al agua salada. No tienen abastecimientos como los tenía esta tierra cuando Dios las puso en las manos de ellos. Pero ellos pecaron contra el Altísimo, se rebelaron contra Dios. Y es por eso que, bueno, todo se secó, se hicieron valles pelados, desiertos, etcétera, etcétera. Lo mismo que está pasando en la actualidad. ¿Sí o no, querida familia de Dios? ¿Ve? Entonces, como yo les decía, ¿verdad? Allá en Israel hay escasez de agua también. Pero en los días venideros, en los días futuros, cuando nuestro rey esté aquí en la tierra, habrá agua en abundancia. Porque aquí lo está diciendo la palabra. Dice que correrá, dice, a ver, correrán agua y saldrá una fuente de la casa de Yahweh y regará el valle de Sittim. De la casa del Señor, o sea, templo, y saldrá agua. De la casa, de ahí va a salir un arroyo y va a regar todo ese valle que hoy me imagino que está pelado. Porque vemos que también después dice una fuente de la casa del Señor y regará el valle de Sittim. Cosa que es muy interesante porque el valle de Sittim se encuentra al
otro lado del río Jordán. Ahora, ¿cómo podrán correr, digamos, esas aguas desde Jerusalén hasta pasando el río de Jordán? Ve, porque dice también la palabra en Zacarías, dijo que en aquel día la montaña será dividida. Entonces puede ser que geográficamente, ¿verdad? Dios divida esto, que hoy se extiende desde el norte de Vilos en el Líbano, porque todas esas tierras del Líbano, eso antes le pertenecían al pueblo de Israel. Y desciende por el mar de Galilea. Recuerde que el mar de Galilea y los israelitas pues eran los que vivían en toda esa parte. A ver. Querida familia de Dios, amigos y amigas, hermanos y hermanas en la fe. Qué tan terrible van a ser nuestros días y ya lo están siendo. La falta de agua, por eso es que es de gran importancia lo que dice aquí la palabra de Dios en Joel, que dice que va a hacer brotar agua y que el agua va a salir de la casa de Yahweh y todos imagínense, porque hay un versículo bíblico en Salmos, el capítulo 6, el versículo 1 que dice así: Dios mío, tú eres mi Dios. Con ansias te busco, pues tengo sed de ti. Mi ser entero te desea, cual tierra árida, sedienta, sin agua. Imagínese una tierra así, árida, sedienta, sin agua. Qué terrible, ¿verdad? Y es lo que nosotros hoy en la actualidad ya estamos viviendo en esta tierra. Seguimos, ¿verdad? Con la parte que es el versículo 18. Como yo le había hablado de Zacarías, que también dijo que sería dividida, ¿verdad? Les hablé de que desde el norte de Vilos, en el Líbano, y que desciende por el mar de Galilea, por el valle del Jordán, por el mar muerto, tú sabes que toda esa parte de Israel, y pasa hasta África. Va a dirigirse en otra dirección, siguiendo una dirección de este al oeste. Entonces vemos cómo Dios va hasta estructurar, ¿verdad? Ciertas partes. Recuerden que va a haber un terremoto y muchas cosas van a suceder que posiblemente cambien la geografía de este mundo en el cual nosotros estamos viviendo, porque lo habla ahí en Revelación. Vamos a leer el versículo 19, a ver qué es lo que nos dice. Oiga la profecía actual para los egipcios. Escuchen, egipcios, esto es para ustedes. Los egipcios, hay profecías para Egipto. Y no solo aquí en Joel, en varios libros, que yo ahorita no las puedo ir a buscar pues, porque es muy extenso. Pero hay otras profecías contra Egipto. Y lo dijo aquí el libro de Joel también. Escuche lo que dice en el versículo 19. Egipto será destruido. Escuche. ¿Y cómo están? ¿Qué es lo que están haciendo hoy los egipcios? Son aliados de este grupo de muerte llamado Hamas. Ellos les pasan armas, hay túneles para que pasen de un país al otro, hay contrabando, hay esto, hay el otro. Y hipócritamente el pueblo de Egipto está diciendo de que ellos están por la paz, que ellos quieren ser como o sea, llevar la paz entre los judíos y los palestinos, que él sería como el intermediario
para que haya esa paz, que se acabe ese conflicto. Mire qué hipocresía terrible. Pero ellos podrán decir eso, pero a Dios no lo pueden engañar. Están ayudando a exterminar al pueblo de Dios. Entonces oiga lo que dice la profecía. Egipto será destruido y Edom será vuelto en desierto asolado por la injuria hecha a los hijos de Judá. Escuchen, por el amor a Dios. Está hablando y no está diciendo por la injuria que le hicieron al pueblo de Israel. Bueno, querida familia de Dios, estamos en el versículo 10 y 19 de el capítulo 3 del libro de Joel. Ya vamos a terminar y nos quedan dos versículos más y terminamos con este estudio bíblico de Joel. Vemos de que aquí el Señor habla a Egipto y le habla a Edom. Bueno, querida familia de Dios, estábamos leyendo, ¿verdad? El versículo 19 del capítulo 3 del libro de Osea. Y lo vamos a leer nuevamente porque puse stop porque tuve algo que hacer. Entonces decíamos que el versículo 19 dice así: Egipto será destruido, escuche bien. Egipto será destruido y Edom será vuelto en desierto asolado por la injuria hecha a los hijos de Judá, porque derramaron en su tierra sangre inocente. En el pasado, Egipto, enemigo del pueblo de Israel, los esclavizó. Después que los esclavizó, volvieron los egipcios a ser enemigos del pueblo de Israel y siempre han estado de enemigos con el pueblo de Israel. No hace mucho tiempo, bueno, cuando la guerra de los 6 días, también Egipto peleó contra Israel. Ya estamos hablando de una era más moderna, súper moderna, comparada pues al tiempo que tuvieron en cautiverio a los hebreos, cuando Moisés los sacó de Egipto, ¿verdad? Y después de eso siempre han habido batallas de Egipto contra Israel. Y vea lo que dice la palabra de Dios, que será destruido. Y Edom será vuelto en desierto. Hoy en la actualidad vemos cómo Egipto ha maquinado terriblemente escondido para vergüenza de ellos mismos, porque ellos estaban haciéndose pasar por buenos, por amigos de Israel, e incluso Israel había firmado un convenio con ellos de amistad, de todo, ¿verdad? Y vemos que en realidad Egipto, o sea, y cuando hablamos de Egipto no es exactamente el pueblo, sino pues sus gobernantes, ¿verdad? Pero dice que este pueblo de Egipto será destruido porque dice que derramaron sangre inocente. Y ellos sabían de ese ataque que hicieron a Israel este año, ¿verdad? De la primera vez que incursionaron estos asesinos de Hamas hacia territorio israelita. Tanto los iraníes como los egipcios sabían de todo esto, porque hay una conexión entre Hamas y Egipto. Encontraron más de 50 túneles que dan directamente del territorio de Gaza, o lo que es Rafah, que es donde están ahorita
haciendo batalla, ¿verdad? Y por eso es que ellos no querían que entrara. Y supuestamente Egipto era mediador entre el grupo Hamas, ese grupo terrorista de asesinos, y Israel. Pero imagínense en las condiciones terribles que está este pueblo, derramando sangre inocente verdaderamente, porque ellos son cómplices de todo lo que este grupo terrorista hace, no solamente a los judíos, sino también a su propio pueblo. Y toda la gente de todo esto se hacen de la vista gorda, de ver solamente la pobreza en la que vive esa gente, en la miseria. Debería darse cuenta el mundo que allí no hay pobrecitos palestinos, sino hay un pueblo que está dominado por unos asesinos, porque a ellos no les importa el pueblo. Ellos los ponen como carne de cañón delante cuando los vienen a atacar. Y tantas cosas que están haciendo inconscientemente, ¿verdad? O sea, no es que no se dan cuenta de lo que están haciendo, claro que sí se dan cuenta. Pero esto es una manera también como de hacer ver a Israel como un pueblo déspota, asesino y todo ante los ojos pues, del mundo. O sea que ellos están como esa gente, estira la mano y esconde la piedra. O sea, hacen pero después no quieren que les hagan. Entonces ya vemos aquí en las profecías desde hace miles de años que está profetizado, y también habla de Edom. ¿Quiénes son los edomitas? ¿Quiénes eran los edomitas? Vamos a hacer un recordatorio, porque yo ya he hablado quiénes eran los edomitas. O sea que los edomitas eran descendientes de Esaú. ¿Recuerdan? Descendientes de Esaú. No, sí, de Esaú. ¿Recuerdan quién era Esaú? Esaú era hijo de Isaac, nieto de Abraham. Esaú era el hermano mellizo de Jacob, no gemelos, porque gemelos son los que son idénticos. Y siempre, si usted va a ver en los datos de la historia y todos lados dicen gemelos. Ellos no son gemelos. Gemelos son las personas que son idénticas. Ellos eran mellizos. O sea, nos comprendemos bien, ¿verdad? Entonces, Esaú era el primogénito de Isaac, porque aunque nacieron el mismo día, en la misma hora y todo, él salió primero. Y después salió Jacob, mismo que Jacob venía de ese pegado como de la, ¿cómo se dice en español? O sea, de la parte de arribita del talón. Él venía agarrado, entonces casi salieron al mismo tiempo. Pero él fue el primero que salió, y es por eso que era él el hijo mayor, o sea, el primogénito. Y Jacob, pues que era el padre de los 12 hijos que llegaron a ser las 12 tribus de la casa de Israel. Si usted quiere ver esto, busque Génesis, el capítulo 25, y allí relata que estos hermanos mellizos lucharon en el vientre de su madre, y que el mayor, Esaú, serviría al menor. Ya Dios lo había dicho, ya lo tenía así destinado, pero él nunca le perdonó a Jacob que lo haya engañado, porque cuando la progenitura, que él se vendió por un plato de lentejas, pues él le vendió su progenitura a Jacob. Después de eso, Jacob se hizo pasar por él, y él recibió todas las bendiciones de su padre Isaac, y a él no tuvo nada. Pero sí, el padre le dijo, bueno, vas a servir a tu hermano, y eso no le pareció. Y los edomitas tampoco nunca aceptaron esa derrota, ¿verdad? Mismo que eran hermanos. Entonces, dice que Esaú
serviría al menor. Y el Señor le respondió a, a Rebeca, que era la madre, porque dijo, ay Señor, ¿qué es lo que me pasa? Porque estos niños de mi vientre, o sea que, entonces el Señor le explicó y le dijo que dos naciones, le dijo, dos naciones hay en tu seno, o sea, en tu vientre. Dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. Dos pueblos serán divididos, le dice, desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Esto le dice él a la madre de estos dos niños en ese entonces, ¿verdad? Y es por eso que ella, la madre de Esaú y de Jacob, o sea, como que iba ella siguiendo el lineamiento de lo que Dios le había ya profetizado. Y es por eso ella amaba más a Jacob que a Esaú. Y a Esaú lo amaba más a su padre Isaac. Entonces, también esto está en Génesis, si lo quería leer, siempre en el capítulo 25. Cuando Esaú nació, su aspecto pues era un niño peludo y pelirrojo, o sea, velludo, pues, puro pelito el niño y era rojo. También está escrito en Génesis, en el capítulo 25. Cuando ya era adulto, Esaú, como yo les dije, cedió su progenitura a su hermano Jacob a cambio de un plato, o sea, de lentejas. Porque cuando él llegó de donde andaba, ¿verdad? Llegó hambriento. Y muchos dicen que esta fue la razón por la cual se le llamó Edom, porque Edom quiere decir rojo. Pero también él se fue a vivir a un lugar donde la arena también era roja. Y también le decían por eso Edom. Entonces, que sea por una o por la otra, pues así tomó ese nombre Edom, y él es el padre de los edomitas. Esaú, el hijo de Jacob, el hijo de Isaac, nieto de Abraham. Como yo les decía, Edom quiere decir rojo. Como más tarde la tierra de Edom incluiría las localidades también de Seir. En Josué usted lo puede ir a ver. Bostra también lo puede ir a leer en Isaías 63, Josué 24. Y Sela, segunda de Reyes, ¿verdad? En el capítulo 4, que en la actualidad es Petra. Este es el pueblo de Edom, en la actualidad llamado Petra. En Génesis, el capítulo 36, la palabra de Dios, la Biblia, que los primeros edomitas tuvieron reyes. Los edomitas tuvieron reyes mucho antes que Israel tuviera un rey. Recordemos que Dios era el que estaba como rey para su pueblo, pero que ellos no quisieron. Ellos decidieron tener como rey a hombres en vez de tener a Dios. Desde allí ya vemos cómo ellos le fallaron al Eterno. Y el primer rey que tuvo este pueblo de Israel, el primero rey fue el rey Saúl, que era de la tribu de Benjamín. Y los edomitas adoraban diferentes dioses. No adoraban al Dios de los cielos, porque desde que Esaú buscó esposa y eso, él buscó mujeres que Dios había dicho no se junten con ellas.
La madre de Esaú sufría mucho, Rebeca, y decía, ay, ¿para qué quiero la vida? ¿Para qué quiero ver a mis hijos casados con estas mujeres, con esta descendencia que Dios dijo que no se juntaran, ¿verdad? Pero él se casó con mujeres, no, ahorita no recuerdo, pero más adelantito quizás me acuerde. Él se casa, ¿verdad? Y todavía con una tercera mujer que se casa, era hija de Ismael, o sea, de la descendencia de Ismael. Él también llega y escoge una mujer y se casa con ella, con una ismaelita, ¿ya? Entonces vemos que Esaú completamente se apartó del Dios verdadero, teniendo su abuelo, su padre y todo para adorar a Dios. Mas sin embargo, él no lo hizo así. Y es por eso de que los edomitas pues no tenían la presencia de Dios ni la gracia para ese pueblo, porque ellos traspasaron las leyes de Dios eterno, ¿verdad? Entonces decimos que estos edomitas pues tuvieron reyes antes que los israelitas, porque ellos después pidieron rey y se les dio a Saúl, y el segundo rey que tuvieron fue David. ¿Ah? Y como también yo ya les dije, estos edomitas tenían cualquier dios, tenían diferentes dioses. Entonces ellos le servían a cualquier dios que ellos tenían y vivían en la tierra al sur del Mar Muerto. Allí vivían al sur, dicen las tierras del sur del Mar Muerto, donde habían piedra areniscas roja. Y es por eso que también a él le decían Edom y a su descendencia, debido al color también del suelo ahí en el cual ellos vivían. Cuando este pueblo de Israel, hoy llamado Israel, pero que en ese entonces eran los hebreos que salieron de Egipto, usted sabe que los hebreos tuvieron que pasar por por muchos otros pueblos para poder llegar a la tierra prometida. Y uno de los pueblos por los cuales tenía que pasar el pueblo de Israel era la tierra de los edomitas. Y ellos fueron, o sea, a pedir permiso, Moisés, ¿verdad? Pidieron permiso para atravesar Edom, o sea, esa tierra así se llamaba, debido pues a Esaú. Durante su viaje, después de 40 años por el desierto, porque primero anduvieron 40 años por el desierto, y cuando ya Dios, ¿verdad?, después de esos 40 años, los saca y encuentran, como dicen, el camino, porque ellos daban vuelta por el desierto y nunca llegaban a ningún lado. ¿Por qué? Porque hasta que el Dios viviente dijera y decidiera, ellos salieron de ahí, y entonces fueron y pidieron permiso a Edom, ¿verdad? Pero la petición fue denegada, o sea, no le dieron el permiso. Esto, si usted lo quería leer, está en Deuteronomio, el capítulo 23 y el versículo 7. Más bien ellos ordenaron que los israelitas no podían, más bien, ¿verdad? Aquí en Deuteronomio ordenaba que los israelitas no podían despreciar o odiar a los edomitas a causa de su vínculo familiar. Ellos perfectamente sabían quién era esa gente que le venía a pedir permiso para pasar por sus tierras. Mas, sin embargo, ellos se opusieron. Les dijeron, ustedes pasan por aquí y los exterminamos a todos. Además, ellos estaban frescamente en su tierra y los otros venían pasando dificultades, gente que estaba cansada y todo, ¿verdad? Porque por todos lados donde fueron
pasando, tuvieron guerras, tuvieron como les digo, problemas con ciertas partes donde ellos pasaron, tuvieron batallas y todo lo demás, ¿verdad? Y ellos sabían que esta gente eran sus propias familias. Mas, sin embargo, se lo negaron y esto no le gustó al Creador. Porque la Biblia habla que posteriormente, cuando ya se establecieron los israelitas, el rey Saúl, que fue el primer rey que ellos tuvieron, porque ellos ya no querían que fuera Dios que los aconsejara, que los guiara, sino que ellos decían que ellos querían tener un rey como todas las naciones. Entonces, Dios le permite a Saúl atacar a los edomitas, y también el rey David los convirtió en siervos. Cuando el rey David, porque Saúl le gana la batalla, y cuando llega David al poder, también son, sí, o sea, ya van a ser como esclavos pues, de los israelitas, y estuvieron 40 años, siervos por 40 años, porque imagínense, Dios les castigó porque este pueblo de Israel venía de 40 años que estuvieron dando vuelta y vuelta en el desierto, y estos no les quieren dar pasada. Bueno, les dijo el Señor, está bien, 40 años ustedes serán esclavos de este pueblo que ustedes mismos desecharon, ¿verdad? Entonces, cuando muere Salomón, los edomitas se rebelaron. Es aquí donde hay revelación. ¿Por qué? Porque con David había un solo reino. Las 12 tribus eran gobernadas por David. Después, cuando pasa el reinado a las manos de Salomón, sigue habiendo un reinado. Pero sabemos que Salomón también se separó de Dios, y Dios le dijo que le iba a dar un castigo, que no le iba a dejar más gente, sino más que Judá y Benjamín, y esto por amor a David. Y le da la mayor parte de israelitas, se las da a Jeroboam. Y entonces vemos aquí que los edomitas se rebelaron. Entonces ya no estaba David, y se le rebelan ellos a ya cuando pasa este reinado a manos de su hijo Roboam. Y entonces ellos logran recuperar algunas de sus antiguas libertades, hasta que más tarde fueron controlados por Tiglat-Pilesar. Sabemos que durante la época de Nabucodonosor, Jerusalén también fue atacada, ¿se acuerda? Y destruida. Ya en el tiempo de los judíos. Entonces también aquí los edomitas participaron en el saqueo de la ciudad. Se rieron y estaban súper contentos porque se los llevaban en cautiverio cuando estuvieron 70 años cautivos en las manos de Nabucodonosor. Y todo esto lo estaba viendo Dios desde los cielos. Sangre derramada. Ellos, en vez de ayudarlos, más bien, ¿verdad?, se pusieron a favor, y más bien, si la gente se escondía algo, ellos mismos decían, ve, esos son israelitas, vayan tras ellos. Y se rieron y ayudaron a saquear las casas de los israelitas. Entonces, ellos participan de esto, y esta acción que ellos cometieron fue objeto de condena. Dios los condenó aún más, y esto está en Isaías, el capítulo 34, versículos del 1 al 17. También está en Jeremías, el capítulo 49, y los versículos del 7 al 22. Entonces también nos podemos dar cuenta que entre los tiempos del Antiguo y el Nuevo Testamento, los judíos volvieron a controlar a los edomitas.
Después, nuevamente, cuando ellos salen ya del cautiverio y eso, vuelven a controlar a los edomitas y los obligaron a adherirse al judaísmo. Ellos los vuelven a controlar y ya les dicen ustedes, o sea, van a seguir las leyes del judaísmo y todo eso, ¿verdad? Y se vuelven, a partir de ahí, ya hace mucho tiempo, miles de años también, en ese tiempo, imagínense, ya solo nuestro Señor tiene más de 2000 años que vino a la tierra. Y ellos fueron nuevamente, ¿cómo se dice? Los dominan nuevamente, ¿no? Desde antes que nuestro Señor viniera. Entonces ellos se van como integrando y como mezclándose con el pueblo judío. Y entonces los obligan a aceptar el judaísmo y ahí van, hasta que ellos se mezclaron con los judíos. Entonces hoy no se sabe ni quién es quién. Y esos son los edomitas. Y esos son, pero nuestro Señor Jesús sí sabía quién eran ellos, que eran enemigos del pueblo de Israel. Y esos son los que hoy se dicen ser judíos y no lo son. Y son gente mala que tiene mano dentro del pueblo de Israel y que está también queriendo la destrucción de este pueblo. A veces nosotros vemos que el primer ministro de defensa, no sé qué cosa, está de acuerdo con los Estados Unidos y esto y lo otro, porque son ese tipo de gente, los edomitas, quizás sin darse cuenta que ellos verdaderamente no son judíos. Entonces actúan como enemigos disfrazados. Son ese tipo de gente, de edomitas que se mezclaron con el pueblo judío. Entonces, ¿qué les puedo decir? Cuando también los griegos y todo eso, este pueblo, ¿verdad? También ganó prominencia durante este tiempo, se les llamó idumeos. Esa palabrita no la busqué, pero son pues los edomitas y edumeos. Me imagino que edomitas es en el idioma hebreo y edumeo en el idioma de los griegos. Si no es así, usted me disculpa. Ahora, vemos que cuando nuestro Señor Jesús estuvo aquí en la tierra, el rey Herodes, que sabe que fue uno de los sacerdotes que juzgó al Señor y lo llevaron hasta, mire que lo llevaron hasta la muerte. No eran judíos, era edomita. El rey Herodes era idumeo y gobernaba en la época del nacimiento de nuestro Señor Yeshua, ¿recuerda? Por eso es que el Señor les dijo, dicen ser judíos, pero no lo son. Y quien mató a nuestro Señor, que lo crucificaron y todo eso, fueron estos sacerdotes que en ese tiempo estaban allí. Y entonces siempre este pueblo ha querido eliminar, consciente o inconscientemente, no lo sé, al pueblo de Israel. En ese tiempo ya las otras tribus ya no estaban, ya Dios las había esparcido por el mundo, solo quedaban los judíos. Entonces, en ese tiempo, pues, Él gobernaba cuando nuestro Señor nace. Y es el que ordenó la muerte de todos los niños varones menores de 2 años. ¿Se recuerdan? En Belén, aquí está donde nació nuestro Señor Jesús, en Belén, que hoy es una parte que tienen bajo su control los palestinos. Nunca en la Biblia usted va a encontrar esa palabra Palestina, ni son nombrados, ni nada por el estilo. Y son ellos los que ahora tienen Belén, donde nació nuestro Señor, que era un judío israelita. Nada que ver con los palestinos, nada. No existían esos palestinos, nada en absoluto, ¿verdad? Entonces vemos que este hombre
que era Herodes, era un idomeo, o sea, era un edomita. Y mandó a matar a los niños, y estamos hablando de niños judíos, ¿verdad? Porque ellos tenían temor de un rey judío, porque eso es lo que se decía, un rey les ha nacido de la tribu de Judá, ¿verdad? Entonces, esto si usted lo quiere leer, lo pudiera leer en Mateo, el capítulo 2, los versículos del 16 al 18. Entonces, los edomitas, que para entonces se conocían como idumeos, acabarían desapareciendo de la historia, porque ellos desaparecieron de la historia. Nadie puede decirle son los fulanos, son los menganos, como hoy podemos decir del pueblo de Irán, por ejemplo, o de otros pueblos. Pero de este pueblo no hay o sea, decir, estos son el último trazo que se tiene de este pueblo de Edom es en Petra. Hoy Petra, lo que es hoy es Petra, pero como ellos estuvieron nuevamente cautivos de los israelitas hasta, como les dije yo, convertirlos en judíos prácticamente, en el judaísmo y toda esa cosa, pues ahí se mezclaron y por ahí se fueron quedando y ahora son una mezcla de judíos y edomitas. Pero si ellos lo saben o no lo saben, yo no lo sé. Como les digo, esto hace muchos miles de años. Y de seguro que con los escritos y todo, ellos saben quiénes son. Porque aquí lo dice la Biblia, que se mezclaron. O sea, se mezcló la mala semilla con la semilla productiva, ¿verdad? Hay dos semillas ahí juntadas. Y hoy, pues como les digo, son hasta esos, ¿cómo les dicen? Rabinos que les llaman, ¿no? Que son extremistas, que así sí, que así no, que no sé cuánto, que no sé qué. Y la mayoría de esos que tienen colocho, que no trabajan, que viven solo de donaciones. Ellos, digamos, yo soy una judía millonaria, vivo no sé, en cualquier otra parte del mundo, menos allá en Israel, como lo hacen con los que viven en Estados Unidos. Y ellos lo que hacen es orar por las personas que tienen dinero, por ellos. Ellos les dicen, mira fulano, ora por mí y yo te voy a dar, ¿qué? $5,000, por decir algo. Estos son solamente ejemplos. Pero es así como funciona. Ellos pasan rezando día y noche, no trabajan. Las únicas que trabajan son las mujeres, imagínense. Encima de que tienen que tener un chavalero, ¿usted cree que Dios está de acuerdo con eso? Si Dios dijo que sería el hombre, el cabeza de familia y el que tenía que buscar los alimentos para su familia. Y son las pobres mujeres que encima que trabajan, tienen 1, 2, 3, 4, las ve cargadas de niños. No sé cómo hacen, ¿verdad? El Eterno les debe ayudar. Y de esa manera son sometidas estas mujeres. Yo le pregunto a usted, ¿cree que Dios está de acuerdo con que esto esté pasando allá en el pueblo de Israel? No. Y vemos pues toda esa gente que no trabajan, no hacen nada. Dicen ellos que pasan estudiando pues la Torá. Pero parece que ciegamente la leen porque no están en nada. Entonces, como yo les decía, estos idumeos pues, o esta gente, ¿verdad? Desaparecieron, pues así ya nadie dice es edomita, porque se mezclaron. Desaparecieron de la historia. Como yo les dije, una de las últimas referencias en los idumeos fue una mención a la tierra de Idumea por parte del líder eclesiástico Jerónimo, alrededor de los años 400 después de Cristo. Entonces vemos cómo se cumplió la profecía que Esaú
de que Esaú, o sea, los edomitas servirían a Jacob, o sea, a Israel, porque usted sabe que Dios le cambia el nombre a Jacob y le pone Israel. Entonces es así que más o menos, para que usted se dé cuenta, cuando Dios dice que a los egipcios y a los de Edom, Dios dice aquí, serán destruidos. Egipto será destruido y Edom, los dos. A ver, déjenme ver. Aquí algo, a ver si no me falta nada que yo haya olvidado. Bueno, entonces en resumen, Egipto será destruido y Edom será vuelto en desierto asolado, ¿verdad? Como ya lo dijimos. Entonces, según, ya para cerrar, ¿verdad? Este pasaje, Dios juzgará a estos países, incluso en la relación con el reino milenario. En el pasado especialmente han sido enemigos de Israel, como yo ya les dije. Siempre han sido enemigos y dice el Señor que van a pagar porque derramaron sangre inocente. Y hoy lo están haciendo. A Egipto no le ha pesado la mano para dar armas y todo al grupo Hamás para que maten judíos. ¿Qué le parece? Y Dios se las va a cobrar. Vamos a leer el 21 y el 20 y el 21 de una vez para ya terminar el libro de Joel. El 20 nos dice así: pero Judá, escuche bien, todo esto le va a pasar a este pueblo de Israel y todo, pero Judá será habitada para siempre. Estos desaparecen del mapa, pero el pueblo de Judá se queda. Judá, dice, será habitada para siempre y Jerusalén por generación y generación. Lo que hoy todos los pueblos del mundo están queriendo tener, Jerusalén. Jerusalén es el pueblo donde Dios se va a sentar. O sea, es la tierra más que todo donde el Padre va a estar sentado. Porque aquí lo dice: pero Judá será habitada para siempre y Jerusalén por generación y generación. Y limpiaré la sangre, escuche bien, de los que no había limpiado, y Yahweh morará en Sión. Para los que andan pelea y pelea esta tierra que no les pertenece, es la tierra de Dios, porque Él dijo, es mi tierra. Y Él se sentará ahí en Sión y morará ahí. Y dice que va a limpiar la sangre de los que no había limpiado. ¿Qué le parece? Así es como está escrito y así se va a pasar de esta manera. Hemos concluido con este librito de Joel, el último capítulo que es 3 y los versículos del 1 al 21. Vamos a ver. Aquí, ya para cerrar esto, vemos que es algo como que el Señor dice: vengaré la sangre que aún no he vengado. ¿Ah? Dice, y limpiaré la sangre, o sea, todavía lo que el Padre no ha vengado después de todo esto, aún no he vengado, dice el Señor, ¿verdad? Que Él todavía falta seguir limpiando la tierra de toda la maldad que han hecho a su pueblo a favor de los israelitas, ¿verdad? Como también podemos señalar que nuestro Señor habitará en Sión. Ahí va a ser su morada, porque en otros libros también habla que dice que las naciones bajarán a Sión y allí vendrán a adorar, y el que no venga a adorar dice que no tendrá lluvia. ¿Qué le parece? Bueno,
Entonces, Él no habita ahí en la actualidad, porque sabemos que no está ahí, porque va a ascender la Nueva Jerusalén hasta el regreso de nuestro Señor. Entonces vemos por qué nuestro Señor aún no habita ahí, hasta que sean nuevos cielos y nueva tierra, hasta que nuestro Señor venga a limpiar todo lo que tiene que limpiar, venga a vengar todo lo que tiene que vengar y todo eso, ¿verdad? Y Él no mora allí en Sion, no mora ahí todavía. ¿Por qué? ¿Por qué será? Y es por eso que no hay templo. Y el templo que van a hacer no es para el templo para Dios. Porque recuerde que en ese templo se va a sentar el anticristo. Y entonces, ¿qué pasa? Porque nuestro Señor no mora ahí y no mora en ninguna casa, en ninguna secta, en ninguna religión, se llame como se llame, entre esas cuatro paredes. Es solamente un lugar para congregarse. ¿Por qué? Porque Dios mora en cada corazón. Aquella persona que llegó a Cristo y que admite que Él es el Salvador, que Él es el Hijo de Dios, ¿verdad? Entonces, cada uno de nosotros somos la iglesia. En el momento Dios no tiene templo, no tiene ni mora allá en Jerusalén ahorita, Él no mora ahí. Sí, va a ayudar a su pueblo y todo. ¿Pero por qué? Porque, ¿por qué el Señor no habita en Sión? Él no habita allí en la actualidad porque Jerusalén, o sea, y todo Israel, es una ciudad tan pagana como cualquier otra ciudad del mundo, señores. Yo creo que yo ya he hablado de esto y es por eso que nosotros tenemos que estar clamando por este pueblo para que este pueblo salga de los caminos de tiniebla y entre el camino de la luz, que es nuestro Señor Yeshua HaMashiach o Jesús. Porque allí, ¿cómo puede morar el Espíritu Santo de Dios? ¿Cómo puede morar allí? Allí se pasa de todo y la gente vive igual que cualquier otra nación perdida. Esa es la verdad. ¿Que hay gente remanente de Dios? Sí lo hay. ¿Que viven en santidad? Sí. Pero el pueblo en general está más perdido que un perro en procesión. El diablo los tiene entre sus manos. ¿Qué les puedo decir ahí? Sí. Pues Jerusalén es una ciudad pagana como cualquier otra. Se lo vuelvo a repetir en el mundo. Pero llegará el día en que el Señor estará presente allí cuando descienda la Nueva Jerusalén, cuando Dios haya limpiado la tierra, cuando el Señor esté sentado como el Rey de Reyes, Señor de Señores, sobre todas las naciones. Entonces veremos que todas estas profecías se han cumplido y que vamos a ver al Cristo sacrificado ahí, ya no como el Cristo que vino y que ahí iba en un burrito y que le ponían palmas, no. Nada de eso de burrito. Ahora Él viene con poder y gloria y viene a exterminar, dice, a los que están acabando con su tierra y con todo lo que el Padre creó con sus manos. Las obras de sus manos son. Y no hay ningún dueño aquí en la tierra más que Él. Entonces, porque vamos a poder decir, todo se ha cumplido. En nuestro tiempo, ahorita vamos a ver todo eso. Pero ahorita no le vemos ahí. Porque en este mismo momento Él se encuentra, ¿verdad?, en el cielo, sentado en su trono a la derecha, dice, del Padre. Ya va a venir el momento que Él va a descender aquí a la tierra. Y viene, pero
con su ejército de ángeles y todo, y dispuesto a darle la batalla a quien se le ponga, señores. Ya ahora ya no viene a poner una mejilla y después que le den en la otra, y no. Viene a combatir a Satanás, que el Señor le reprenda. Y ahora ya Satanás ni se le va a acercar a decir, ¿tienes hambre? Pues haz estas piedras que se conviertan en pan. Dile a tu padre que te mande un ejército de ángeles. Ya no podrá hacer eso. Nadie lo va a tentar. Ya Él sacrificó su vida una sola vez. Él es el Cordero inmolado. Él es el Cordero que quita los pecados del mundo y no hay otro más, ¿verdad? Entonces, ¿qué más les puedo decir? Bueno, ya les dije que Él está sentado a la derecha del Dios Padre. Y nosotros, ¿verdad? Conscientemente tenemos que pedir en oración por su venida y por que tengamos perdón, que nos ayude a tener cada día más fe, que podamos tener la realidad de su presencia, o sea, que su reino venga. Por eso es que el Padre nuestro dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en los cielos como en la tierra. Y por eso tenemos que estar orando porque el reino de Dios venga prontamente, porque Él dijo, yo he venido a anunciarles el reino de Dios, ¿verdad? Entonces tenemos que orar y decir que que su reino esté aquí en la tierra y que podamos tener la realidad de su presencia en nuestra vida. Tenemos que estar orando por eso. Entonces, querida familia de Dios, concluimos de esta manera este libro de Joel. Como les he dicho, no es un gran libro, es muy chiquito, pero vemos el gran mensaje que Dios tiene y tuvo para su pueblo Israel, tanto en el pasado como hoy en el presente, y le está advirtiendo a las naciones que se detengan, porque prontamente todo esto se va a terminar. Viene el día grande del Señor. El día, dice, del Señor. Así es de que aunque se rían, aunque hagan fiesta porque hubieron tantos muertos allá en Israel, o porque las naciones de no sé qué y que no sé cuánto dijeron de que están a favor de los palestinos y que todo el mundo haga de Palestina un estado, pobrecito, porque viene el Señor prontamente y van a tener que dar cuenta de todo esto, de toda la miseria que han hecho pasar a este pueblo, ¿verdad? Entonces, querida familia de Dios, que el Eterno les bendiga. Yo les agradezco que sean pacientes y escuchen todo las partes que he puesto. Sería esta la octava. Y como yo les he dicho, yo no puedo solo hablar un poquito, sino que hablar, poner ejemplos, darles versículos bíblicos y hacer comparación del pasado y el presente. Y esto que yo condensé lo más que pude. Que disfruten de esto, y si usted cree que yo me he equivocado, que estoy diciendo cosas que no son o lo que sea, por favor escríbamelo allí en los comentarios. Y si usted tiene comentarios positivos que nos puedan ayudar a todos, póngalos ahí, porque yo admito que yo no soy experta, que no tengo la palabra la mejor, porque en realidad, como yo les digo, yo hablo y estoy haciendo lo que más yo puedo según lo que yo voy aprendiendo. Yo ya se los dije, yo también aprendo con ustedes porque tengo que hacer mucha investigación, tengo que ir a ver esto, tengo que ir a ver el otro, leer mucho. ¿Saben cuántos días tengo de estar en esto? Ya tengo como 5 días de estar
grabando y buscando información. Que el Eterno me los bendiga. Que el Dios Todopoderoso more en sus vidas y tenga la fe de que Dios está con nosotros. No se suelte de la mano de Dios. Ya el Cordero Divino prontamente estará aquí sobre la tierra, porque estamos viendo las señales como Él las dejó en Mateo 24, como también están escritas en el libro de Revelación, ¿verdad? Que el Eterno bendiga a su familia, que sus hijos puedan lograr llegar a conocer a Dios. Porque el que ama es porque conoce a Dios. Les amo en el amor de Cristo. Quédense en la paz que solo nuestro Señor Yeshua HaMashiach nos puede dar. Amén, amén y amén.